Buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Nos encontramos en este día para continuar con las sesiones, con las conferencias en torno a este nuevo programa. Un programa que tiene como tema un concepto novedoso, el de los paisajes artificiales, el cual tiene que ver con aquellos mundos posibles que devienen de habitar entornos tecnológicos como los que tenemos en este momento y que se han reforzado por el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia en la que nos encontramos. En esta maestría estaremos formando profesionales en la opción de profundización, pero también en la de investigación, con el objetivo de formular y resolver problemas concretos y problemas de investigación en torno a esas relaciones científicas, sociales, tecnológicas, artísticas, que giran en torno a lo que la tecnología, las tecnologías nano, bio, info y cogno han generado en este mundo contemporáneo. Así también, este nuevo programa estaría formando profesionales para desempeñarse en los campos públicos y privados en torno a lo que tiene que ver con estudiar los procesos de autoorganización social que realizan las comunidades en los barrios populares, en Bogotá, en otras ciudades, en otros países, y estaríamos también indagando acerca de cuáles son los devenires de lo edificado, de cómo se están transformando los procesos urbanos, los procesos materializables del diseño en torno a nuevos materiales inteligentes, en torno también a nuevas relaciones entre lo natural y lo artificial. Esa frontera entre esos dos campos, entre la naturaleza y la cultura, entre el organismo y el ecosistema, entre lo construido y lo virtual, está desdibujándose y es factible hoy día estudiarlo a través de distintos modelos, modelos computacionales, pero también modelos sociales y modelos materiales. Esta maestría, que se encuentra ya con las inscripciones abiertas, está invitándolos a interesarse por indagar entonces en estas nuevas formas de encontrar un tema innovador y transdisciplinario que pueda de alguna manera entender desde este nuevo concepto de los paisajes artificiales cómo se han producido unos devenires contemporáneos que nos sitúan en un estado de pospandemia que ciertamente está cambiando todas las formas de conocer y de habitar. Esta maestría tiene una modalidad de cursado bastante particular. Es una modalidad concentrada y a la vez remota, con una presencia de un día al mes de manera combinada en la universidad. Esto permite una gran flexibilidad porque estudiantes que tengan comorbilidades con el COVID-19, es decir, que tengan dificultades para la presencialidad o que vivan en regiones o en otros países, podrán cursarla con mayor facilidad. Asimismo, la maestría se cursa en 2 años. El primer año tiene clases y el segundo año ya es el proyecto. Ese proyecto, el tutoriado, se hace a nivel remoto. Asimismo, entonces, facilita para su cursado y para hacerlo compatible con todos los desempeños laborales. Bien, el día de hoy nos acompaña un conferencista, profesor también de la maestría, el arquitecto José Javier Alayón. Voy a leer su biografía. Él es máster en paisajismo y doctor en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Es arquitecto por la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y es postdoctor de la Universidad Libre de Bruselas. En este lugar ha venido trabajando y en toda su trayectoria en arquitecturas expositivas y en urbanismos feriales. En ello está explorando la relación entre lo natural y lo artificial, el tipo, el topos y la tectónica. Muchos de estos elementos los estaremos trabajando con el profesor Alayón en el eje de paisajes edificados.
uno de los 3 paisajes de la maestría. En este sentido, el profesor nos tiene hoy una charla acerca de la artificialización del paisaje suramericano entre la sublimación y la explotación de la naturaleza, que tiene que ver justamente con ese proceso acelerado de artificialización del entorno, que de alguna manera está plasmado en la relación de paisaje que tienen nuestras ciudades y especialmente los entornos feriales, principalmente en el contexto suramericano. Bienvenidos de nuevo a todos y muchas gracias al profesor Alayón. Adelante, tienes la palabra. Vale. Muchas gracias, Eliana. Gracias también a Raúl y a Jaime, que son parte de la maestría. Estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes en este seminario permanente de la maestría. Como bien decía Eliana, conversando sobre un tema cada vez más importante, más relevante para nosotros, ¿no? Esta semana ha sido especialmente paisajística para mí, pues el martes, mal no recuerdo, comenzamos el diplomado en arquitectura del paisaje aquí mismo en la Javeriana, con gran participación, incluso regional, de países vecinos a nosotros, aquí a Colombia, que junto con este nuevo máster y los cursos de pregrado preexistentes y por venir, le están dando un impulso, un verdadero y necesario impulso a este tema clave para la sociedad contemporánea y para la arquitectura en específico y ciencias afines en particular. Así que felicito al Departamento de Estética por esta iniciativa y a todos los que están trabajando por este desarrollo paisajístico. Bueno, les voy a compartir mi presentación y así damos comienzo. Listo. Bueno, supongo que ya están viendo esta portada. Sí. Sí. Bueno, les quiero invitar a visitar las paredes de esta pinacoteca, podríamos decirle, de alguna manera, justamente para reivindicar el origen estético, incluso pictórico, de este tema fundamental sobre el que estamos conversando. Un segundo. El objetivo básico, como lo decía también Eliana, es poner en contraste estos temas, en principio enfrentados, pero que han coexistido prácticamente desde el inicio de esta noción de paisaje, que es la sublimación, por un lado, esa exaltación exagerada de la naturaleza y sus significados, y al mismo tiempo la explotación como recurso vital y espacio de colonización incluso. Hablaré como en 3 tiempos que están aquí expresados en estos 3 colores. Les mostraré cuadros dentro de esta pinacoteca virtual, pues pintado por profesionales de la pintura, además muy buenos profesionales. Habrá 3 fotografías o cuadros, para seguir con el tema, de 3 arquitectos también latinoamericanos muy importantes, y los últimos 3 pinturas o aproximaciones al paisaje, que son estas azules que tenemos aquí, que son las mías, son unos proyectos muy sencillos, son de una escala muy acotada, que sin duda serán los menos importantes de todo lo que les mostraré. En realidad los usaré para plantearles algunos retos y miradas sobre el futuro. Mi propuesta, mi pequeño aporte en esta maestría, como bien lo dijo Eliana, estaría dentro de la línea de los paisajes edificados y sobre todo desde el campo de la naturaleza. Por eso me interesa lo bio, incluso lo nano dentro de estas aproximaciones que exploran los paisajes artificiales. Reivindico también el concepto de paisaje como este acto de percepción artializada, como lo define Alain Rouget, esta artialización o esta mediación artística que viene de la cultura,
lo que nos dice es que hablar de paisajes artificiales es casi una redundancia, en tanto todos los paisajes son artificiales como construcción cultural. Así que digamos que estamos todos dentro del mismo barco, e incluso trataré de tender puentes con el tema de los paisajes informales o los virtuales. Dejaré para el final estos proyectos para cerrar la discusión con los retos o miradas alternativas que les propondré, que serán, como les digo, mías a partir de estos ejemplos y ajenas, y sobre todo dentro de un marco sur-sur para potenciar esta mirada propia sobre el paisaje sudamericano. Luego antes de eso, perdón, nos iremos un poquito más atrás, casi 2 siglos o 2 siglos y medio, para entender al menos uno de los orígenes de esta sublimación discursiva, cuál es la fuente de estos mitos y metáforas que se han repetido a lo largo de prácticamente nuestra vida republicana, vamos a decirlo de esta manera un poco más acotada. Y voy a comenzar con lo que realmente dio pie a esta conferencia, a este tema, que tiene que ver con mis investigaciones en el campo arquitectónico, que poco a poco han ido expandiéndose. Tampoco me atrevería a decir migrando, pero sí lanzando ramas hacia el tema del paisajismo. Yo podría definirme como arquitecto del paisaje, pero creo que cada vez estoy más cerca de un paisajista de la arquitectura. De eso estarían muy orgullosos mis profesores verdes de la maestría, que siempre han tratado de romper como ese concreto con que se nos cubre a veces el cerebro en la carrera de arquitectura, quiero decir. Y estos ejemplos un poco extremos, muy radicales sobre el tema que voy a hablar, creo que facilita y resume muy bien cuál fue la relación de la modernidad sublimante y explotadora también al mismo tiempo con la naturaleza, entendiendo que nuestros países suramericanos coinciden en un momento de reinvención identitaria, porque tiene que ver con un movimiento internacional, sí, que coincide con la arquitectura moderna, en donde la naturaleza empieza a jugar un papel determinante para esa nueva identidad abstracta, por un lado, porque coincide con el movimiento moderno, y desarrollista porque es la fuente de una explotación extractiva, básicamente una economía extractiva. Por lo tanto, mi primera pregunta es si podemos considerar esa relación de la modernidad con la naturaleza como un legado positivo, al menos en una parte, o es un lastre del que todavía seguimos arrastrando, ¿no? Estas 3 imágenes, de hecho, son 3 troncos, o 3 árboles, o 3 soportes. El más a la derecha es la presentación de esta explotación. Es un tronco de 5 toneladas, solo este trozo. El dibujo del centro, la fotografía, en realidad es la representación de ese árbol, sublimado y mostrado a una escala incluso, o en un punto muy importante de la exposición, que ya les diré cuál es. Y la de la izquierda es una abstracción de estos 2 elementos precedentes. Para la arquitectura, las columnas nacieron de la idea del tronco, ¿no? Del soporte que soporta las cargas y el que soporta la cubierta o la capa forestal, ¿no? Que tiene que ver con la construcción, ¿no? Estos 3 objetos o formas de naturaleza se dieron cita en simultáneo en Bruselas en 1958 y específicamente en el pabellón de Brasil. Es este que vemos aquí un poco más ampliado, en donde además tenía que coexistir con un tipo de naturaleza preexistente, que son los árboles de los parques reales de Bruselas, que fue donde se desarrolló el recinto expositivo. Con lo cual se planteaban o se ponían en evidencia muchos temas, no era solamente una relación de la naturaleza hacia el interior de estas naciones,
sino incluso de cómo enfrentar un clima y unas circunstancias naturales distintas, con lo que nos pone en el hilo que establecieron los invernaderos, ¿sí? Desde mediados del siglo XVIII, cuando las exploraciones europeas empiezan a exportar o a trasladar esas naturalezas tropicales que necesitaban ser aclimatadas. En ese sentido, estos pabellones son herederos de esa tradición de cajas de cristal que conservan la naturaleza para su estudio y sobre todo para su exposición. El tema de la naturaleza incluso lo podríamos estirar un poco más. El arquitecto Sergio Bernardes, que es el autor del pabellón de Brasil, pues hablaba de este globo que al final se convirtió en el icono de la representación brasileña, como una reinterpretación cultural de los globos de San Juan, si mal no recuerdo, que es una fiesta popular, pero también había gente que lo relacionaba con los átomos del atomium que presidía todo el recinto ferial. Incluso, y para mí creo que una metáfora mucho más creíble, funcional, y que en todo caso me conviene más a mí en este contexto, es la idea de un satélite o de un planeta controlado, que orbita de una manera controlada, en esta aproximación gravitatoria que tenía con la cubierta, que aquí vemos como cuando descendía, tapaba el impluvium que generaba esta cubierta colgada, relajada, digamos, que configuraba el espacio diáfano que configuraba internamente. Les voy a mostrar sus otros vecinos. Esta era una especie de barrio suramericano. No sé si literal o casualmente o intencionalmente, los tres pabellones, Venezuela, México y Brasil. Colombia estuvo a punto de estar ubicado en este sector. Al final no participó. Estaban, digamos que en el extremo más alejado de todo el recinto, en el sur, además, con cierta ventaja, y es que, como ven, no había mucha edificación en su contexto, con lo cual había una especie de ambiente natural, europeo, pero natural, en el que no necesitaban competir con la cubierta de Le Corbusier del pabellón Philips o el Atomium por sí, o la típica disputa entre estadounidenses y rusos. Así que se creaba una pequeña atmósfera suramericana entre estos tres pabellones, que además compartían esa intención de cubrir o albergar una naturaleza artificial. Evidentemente estaba a miles de kilómetros, a miles de grados de su estado natural, que configuraban tres discursos sobre la naturaleza, porque era su principal atributo. O sea, ni Brasil, ni México, ni Venezuela podían ir a competir tecnológicamente con otros países, con lo cual la naturaleza, como desde hacía muchos años, décadas y siglos, podríamos decir, seguía siendo ese elemento identitario. Estos discursos o metarrelatos no podríamos hablar como de una intención muy clara, por el hecho de que las decisiones no solo la tomaban los arquitectos, sino había, por supuesto, curadores de artes, de música, había mucho político, cambiaban constantemente los coordinadores o directores, lo cual fueron discursos un poco casuales, pero que al final terminaron de tener cierta coherencia. Entonces, por decirlo de manera muy resumida, estas naturalezas sobrevivían en el crudo clima bruselense bajo una cubierta convexa, como la de Brasil, o la cubierta absolutamente plana mexicana, o esta aproximada a una concavidad que era la venezolana. Les mostraré rápidamente algunas imágenes de estas naturalezas bajo cubierta. Esta de Brasil, que
por cierto, fue diseñada como Burle Marx, como prácticamente todos los jardines del momento en Brasil. Piense que apenas 2 años antes se había inaugurado la nueva capital del país y ya Burle Marx había recogido cierto prestigio internacional, con lo cual este era un reclamo dentro del pabellón que a mi parecer no tuvo mucho éxito. Yo no podría definir este jardín como el exotismo que esperaría ver un europeo del norte, y en cierto modo me parecía como una anticipación de esa venganza de la naturaleza o de su fallecimiento, digamos, impostergable por la situación que se había generado entre esta tensión, de nuevo, entre explotación y sublimación. Sigo con el tema de la madera y será el que nos acompañará en esta explotación de la naturaleza, aproximándonos básicamente desde el tema forestal. Podríamos tener muchísimos. Y aquí vemos imágenes de cómo estos productos se vendían como parte de la industria nacional, pero también sacando pecho y orgullo de esa bendición, digámoslo así, de la naturaleza con los trópicos. De hecho, el comisario del pabellón explicaba en un documento de presentación del mismo que el pabellón, el edificio en sí, era una especie de arca de Noé, y aquí ya estamos hablando de temas bíblicos, con lo cual se le da una trascendencia del máximo nivel, digamos, en donde la naturaleza deslumbrante, la diversidad de la cultura y el potencial económico podrían coexistir, representando esta relación entre naturaleza y tradición, aunque hubiesen sacrificado este tronco de 25 toneladas que les mostraba en la imagen inicial. Todo el recorrido que se desarrollaba por una rampa magnífica, este probablemente haya sido uno de los mejores pabellones de la exposición, aunque por supuesto siempre opacado por los relatos dominantes del norte. Hacía un recorrido a través de la historia del país que finalizaba en esta promesa de futuro industrializado en base a una economía extractiva de la minería, que luego daría pie a la siderurgia y que todo terminaría brillando en formas perfectas en la nueva capital, la capital del futuro, como venden aquí, que sería Brasilia. Por su lado, México, en su lema, que decía que era una nación vigorosa, moderna, pero de antigua cultura, sacaba pecho más de ese bagaje prehispánico, más que del natural, aunque de manera un poco jocosa, la escritora, periodista reconocida Elena Poniatowska, mexicana, decía en algún artículo de la época que cómo podían hacer los mexicanos para explicarle a un visitante del norte que en los parques mexicanos, tan modelados por las manos del floricultor que quiere darles la apariencia de jardines civilizados, se escapan continuamente como si se devolvieran otra vez al desorden original. Entonces, ya tenemos por un lado esa connotación bíblica, ahora le podemos sumar la idea del desorden original y de esa aspiración a civilizar la naturaleza, que creo que esta imagen lo explica mucho más de la contradicción o el conflicto que se genera entre la explotación de la naturaleza o de los recursos como los hidrocarburos frente a una estatua, a la cultura prehispánica. Esta escultura, que era de hecho una de las principales atracciones, todavía no he descubierto si de manera tácita, implícita o ingenua, mostraba la desgracia que pudo haber significado el petróleo para México como para tantos otros países. Hay que hacer notar que los aztecas, por ejemplo, ya usaban el petróleo, el crudo que brotaba naturalmente de la superficie terrestre,
con lo cual no digamos que es un material absolutamente moderno, pero la industria petrolera sí terminó manchando, digamos, el país por completo. Y por último, Venezuela, cuyo lema, tampoco oficial, pero sí es una cita que saqué de uno de los textos que firmaba uno de los 5 coordinadores que tuvo el pabellón. Por eso les digo que el discurso no necesariamente es homogéneo. Recurría a su joven pero muy potente tradición de arte abstracto, que recogía muy bien en el catálogo que Clara Diamante Sujo, de origen argentino, explicaba. Y leo rápidamente lo que decía ella. Hay presencia de trópico en los cuadros, en las estructuras, en las maderas y en las piedras de los artistas de esa exhibición. Pero sobre todo dice, hay trópico, hay América, inmersos nosotros también con los artistas en una jungla que sin perspectiva histórica no alcanzamos a conceptuar. Entonces, esa jungla, esa naturaleza desordenada y bíblica que tampoco ha sido capaz de ser culturizada o conceptualizada, y en parte deja entrever Clara que está como la gracia y la desgracia al mismo tiempo. Si nos fijamos básicamente en las dos imágenes, en la obra Estructura Cinética de Soto y en el jardín tropical que se plantó dentro de la edificación, vemos ciertas semejanzas en el movimiento, en el cruce de líneas, en el dinamismo, en la profundidad. De hecho, Soto habla explícitamente de esa inspiración selvática en sus obras, que resumen esta relación moderna del país venezolano, petrolero, inmensamente rico para la época, que podía permitirse explotar la naturaleza de una manera, digamos que ligera, al menos. Al igual que en Brasil, el futuro era parte de la venta del discurso dentro del pabellón. Un futuro basado de nuevo en esta maqueta está representada las industrias siderúrgicas de Ciudad Guayana, una ciudad que se funda casi en paralelo también a Brasilia. Son dos de los ejemplos del urbanismo moderno probablemente más ortodoxos, perdón. Y de nuevo, la idea de futuro está basada en esta explotación minera en una región que además coexiste con los grandes ríos que atraviesan el país, el Orinoco y el Caroní, en donde los saltos de agua se reproducen de manera abstracta también dentro del pabellón, como esa imagen identitaria. El recorrido, que se podía hacer como una secuencia continua entre los 3 pabellones, termina en este muro de Bruselas, también obra de Soto, en donde de nuevo la abstracción suramericana se contrasta con la naturaleza belga. De esta investigación, pues fue que me fui introduciendo en la relación entre naturaleza y abstracción, sobre todo en estos casos extremos en donde el topos, es decir, el lugar que da la tierra, es absolutamente artificial, por lo cual hay que recurrir a sistemas o maneras o metáforas incluso extremas para poder seguir representando esa naturaleza. De mi estancia en Bruselas, o la estancia en Bruselas, terminó con esta pequeña exposición en donde recogía, en base a la figura de la orquídea, que al igual que en Colombia es flor nacional, de hecho son 2 especies bastante parecidas, teniendo en cuenta la gran variedad que hay de orquídeas, y que me permitió empezar a rastrear esta relación con la naturaleza a partir del caso extremo de los pabellones, prácticamente desde hace más de un siglo.
Bueno, volvemos rápidamente al pabellón de Brasil para dar un salto hacia atrás y recordar que el mismo país, en París, en la exposición de 1889, cuando se construye la Torre Eiffel, justo a sus pies, el país suramericano construye su pabellón, pero además construye un invernadero para darle cabida y sentido propio a su naturaleza. Es esta imagen que vemos aquí. Fíjense que al menos la modernidad logró asumir, incluso fagocitar, podríamos decir, a la naturaleza dentro de su espacialidad. Y eso es algo que, en cierto modo, todavía se puede seguir explorando. Damos todavía un salto más atrás para tratar de explicar de dónde nace esta sublimación y cuál es la mirada que genera estos mitos y metáforas. Entramos a la sala paisajística, diríamos en términos museísticos. Siempre hay una sala dedicada a la pintura de los paisajes, en donde vemos cómo los elementos que prácticamente hoy día seguimos usando para su construcción o su destrucción incluso, podemos decir, la arquitectura, la infraestructura, sus habitantes, el urbanismo, fauna, flora, en relación con la geografía, terminan construyendo los paisajes. Este paisaje específicamente se llama el paisaje sudamericano y es una composición, y por eso le pongo estos anteojos de múltiples cuadros al señor Frederick Edwin Church, porque se basaba en un método, y es por lo que lo traigo a colación, que también enlaza con las técnicas de la arquitectura del paisaje, y es que esta pintura, como les decía, es una composición, es una invención que está realizada a partir de la toma de datos y de bocetos hechos in situ, pero de manera no lineal, sobre los cuales el arquitecto, el pintor, establece una jerarquía propia, y es como así los arquitectos del paisaje o paisajista valoran o privilegian ciertos aspectos sobre otros. Pues el pintor pintoresquista, que es en la línea artística donde se inscriben, reconstruye esta imagen imposible en donde mezcla no solo climas, sino perspectiva e incluso elementos que no existen en esos lugares. La palmera, elemento evocador del Edén y que durante todo el siglo XIX es la representación del trópico, será un elemento destacado que en esta construcción pictórica de la historia al final termina permeando a nuestros jardines, incluso a nuestra identidad internacional. Pues si seguimos explorando este método que utilizó George, podríamos seguir enfocando y desenfocando, es decir, priorizando o minimizando algunos temas, y con eso podríamos recomponer infinitamente el paisaje. Por ejemplo, hasta descubrir que hay un loro mirando a nosotros. George, como muchos otros pintores, acompañaron a expedicionarios científicos que durante el siglo XVIII y XIX se aventuraron, según ellos, a descubrir nuevos climas y nuevos países, y fue el origen de las intenciones de Humboldt, de Caldas o de muchísimos otros científicos, fuesen europeos o locales, fuesen pagados por la corona española o luego por la República, que se encargaron de empezar a estudiar la naturaleza con mucho más detalle, como muestran estas acuarelas. Les decía que la pintura y la historiografía se han encargado de escribir ese relato, no digo que no es cierto, pero efectivamente incompleto, en donde se superponía el tecnicismo y la cientificidad
de Humboldt y Bonpland y sus mecanismos de última tecnología mezclados con sus descubrimientos, mientras que la naturaleza tropical, salvaje, indómita, en donde se incluían, fíjense, una pequeña choza, incluso lo que parecen ser unas hamacas o chinchorros, estaba en un plano distinto, aquí iluminado, pero claramente diferenciado de la mirada civilizatoria y tecnificada de estos personajes. Esta mirada globalizante y trascendentalista de Humboldt, ¿sí?, que empezó a entender la naturaleza y el medio físico como una unidad, ¿sí?, sin todavía descartar cierta divinidad en la creación de la Tierra. Sin duda le dio una nueva dimensión a la naturaleza americana, específicamente la tropical. Estos son los dos trópicos entre los que desarrolló sus expediciones que repitieron o adelantaron o hicieron posteriormente con personajes, como decía, de Mutis, Caldas, Codazzi, en lo que fue la Gran Colombia y en las repúblicas posteriores que combinaban, insisto, esta visión globalizante con una muy interesante, y es hacia donde me iré dirigiendo, que es esta visión mediada por un instrumento, una lupa como la que sostiene Mutis, en donde la naturaleza empieza a ser admirable desde una escala mucho más precisa. En esta doble aproximación, esta mirada intensiva desde la lejanía que nos muestra en un alzado imposible que puede mezclar desde el Popocatépetl hasta el Aconcagua y el Cotopaxi, es decir, prácticamente todo el continente americano en un solo alzado, ponía una nueva mirada sobre la naturaleza científica, alejada en cierto modo, pero reforzando esa sublimación y ese poderío de una naturaleza virgen que solamente para Europa quedaba en América. Esto se combina con esta aproximación mucho más específica y detallista de los estudios botánicos, que empiezan a entender la fisiología vegetal relacionada, por supuesto, con su geografía. Era la manera de entender cómo las especies se distribuían en los perfiles, y estos personajes que les acabo de comentar, como muchísimos otros, ayudaron a entender esa evolución hasta que Darwin dio por zanjado el tema místico y pudo demostrar su teoría, ¿no? Bueno, esto es parte de la naturaleza americana, o específicamente suramericana, exuberante, maravillosa, hermosa, intrigante, desafiante, incluso amenazante, diría yo también para los europeos en su momento. ¿Y qué pasó con todo esto cuando la modernidad dice que todo tiene que ser abstracto, inerte, inanimado, frente a la voluptuosidad y el organicismo propio de la naturaleza, ¿no? Entonces, mi pregunta es si estas tensiones entre naturaleza y artificio, o entre la realidad y la abstracción, la figuración o la mímesis, respecto de estos procesos abstractivos que trató de instaurar con mucho éxito el arte nuevo, pueden seguir vigentes. Yo diría de entrada que no, que eso está claramente superado. De hecho, en su momento ya muchísimos arquitectos, los buenos arquitectos modernos, lograron apropiarse de los temas que la modernidad les planteaban para adaptarlos e integrarlos a esta naturaleza suramericana. Formas, sobre todo funcionamientos,
y unas reinterpretaciones que permitían que incluso la naturaleza abstrayera temas como las nubes o las olas, terminaran construidas en propio césped, pasto o piedra o yeso pintado como las nubes de Calder que están petrificadas en el interior del aula magna de Caracas, obra de Villanueva, así como la imagen de la izquierda son las oficinas del Jardín Botánico de la ciudad de Caracas. Bueno, ya para ir finalizando, la propuesta que les traigo, que me encantaría que se pudiesen desarrollar durante la maestría o cualquiera que tenga interés sobre el tema del paisaje, que tiene que ver con la idea de que la naturaleza sigue siendo explotada. No hace falta que se los promete y que se los demuestre, aunque igual mostraré algunos datos. Cuáles son los retos y cuáles deberían ser esas miradas complementarias que sobre esta joven, pero ya sustanciosa tradición del paisajismo podamos plantear, yo no diría para el futuro, sino para el presente, que es muy acuciante. Frente, por un lado, al material original, la naturaleza ultrajada y sobreexplotada, y por el otro, con ese acto de percepción artializada, que es el paisaje, como posición o imposición frente a este material natural que tiene que ver el enfrentarse o el trabajar, es decir, estar con o contra la verdolatría, por un lado, ¿sí? La idea de que todo lo que sea verde es saludable o ya está bien para el resto de las especies biológicas. El ecocolonialismo, también entendido como que la ecología puede estar incluso por encima de la acción artificializante del paisaje, o la geofagia, por mencionar solo una de las ciencias que se quiere apropiar también del término. No quiero que se malinterprete que es una lucha, por todo lo contrario, el paisaje se trabaja y se basa en estas ciencias para terminar construyendo algo que termina de interpretar el ser humano a través del concepto del paisaje. Bueno, para que me crean que la naturaleza sigue siendo sobreexplotada, incluso ultrajada, sin dejar de entenderse como una fuente de riqueza, pero de pobreza al mismo tiempo, ¿no? Cada vez está más demostrado que el abuso de la naturaleza ha significado el empobrecimiento no solo de estos ecosistemas, sino también de la especie humana. Tenemos esta imagen dramática de los incendios en la Amazonía, que también a veces coinciden con algunos de África, y vemos cómo su impacto termina siendo global por el hecho de que los vientos arrastran lo que tienen que arrastrar. Esta imagen también creo que es muy reveladora del impacto que pueden tener estos incendios desde una vista macro, ¿sí? Satelital, abstracta, fría, que adquiere profundidad y relevancia y de nuevo conecta con aquel primer árbol que les mostré al inicio de la presentación, que es el bosque totalmente destruido. Esta destrucción no tiene que llegar hasta este extremo para que haya una degradación. Este es un estudio bastante reciente, muy interesante, que habla de la pérdida de biodiversidad o la degradación, es el término que usan, que no tiene que ver solo con quemar o prácticamente arrasar la selva, sino que la presión urbana y el impacto secundario, digamos, de estos incendios termina degradando a estos bosques, reduciendo su potencial biológico muchísimo, lo que hace todavía mucho más dramático el deterioro del pulmón que se considera la Amazonía. Bueno, ¿qué hago yo desde mi acción como paisajista de la arquitectura?
Pues trato de, pues esta macromirada es parte de la propuesta que les traigo y es ampliarla a los suramericanos, ¿sí? Que nos permita estudiar los paisajes desde esta escala. La otra es una mirada intermedia, ¿sí? Entender la naturaleza como un conector biológico y social, que en este pequeño caso de una plantación y sobre todo del trazado de este camino paisajístico a priori innecesario, digamos que el acceso a la vivienda era directo y claro por aquí. A mí me interesaba revelar las virtudes de este entorno, pues en esa combinación de una plantación y el trazado de un camino. Mi idea era que la naturaleza funcionara no solo como este conector biológico, sino también social, por el hecho de que la plantación, la construcción, se realizaba desde un trabajo colaborativo que implicaba no solo a los dueños de la propiedad, sino a profesionales y amistades que de forma colectiva, incluso festiva, ¿no? Siempre en torno a un asado o a una cerveza, podíamos transformar este paisaje. Una mirada similar que revelara la explotación ejercida por el hombre, que no tratara de ocultarla, por el contrario, que se volvieran una intervención pedagógica, estableciendo unas coordenadas que explicaran dentro de una retícula espacial cuál era la cota original antes de la explotación y la cota definitiva. Y en eso tiene mucho sentido el término de adecuación paisajística, en el sentido de volver paisajístico algo que hasta ahora era solo territorio explotado, y que a partir de esas coordenadas informativas las personas pudiesen entender la magnitud y la artisticidad incluso de este proceso. Ya la naturaleza se ha encargado y la idea es que se regenere a su ritmo y con sus propios medios. Mientras tanto, simplemente damos las posiciones para que el ser humano observe y convierta en paisaje esto. La otra es una micromirada, no llega a la nano en este caso, o ni siquiera microscópica, pero sí es una mirada muy próxima, que tiene que ver con esta explotación, me atreví a llamarla pornográfica, de la naturaleza. Pues, ni siquiera llegaba a erótica o a seductora, era simplemente mostrar de un solo golpe el tema de la contaminación, justamente a través de los líquenes como bioindicadores. Esto fue en un proyecto que junto a la profesora, arquitecta y amiga Elisa Silva y su equipo Enlace Arquitectura propusimos para la ampliación del Museo de Lima, en donde el edificio tenía que estar enterrado, para lo que se generaban unos muros de contención inanimados que vimos como oportunidad de hacer un jardín vertical, pero no al modo convencional, diríamos, sino convertirlo en una gran obra pictórica, casi a lo Pollock, en donde los pigmentos los diesen estos líquenes propios de los ecosistemas urbanos de la ciudad de Lima, que además reaccionan fácilmente a los niveles de contaminación, y era una manera de decirle a la gente directamente qué aire estaba respirando. Ya termino. En la superficie evocábamos esta otra mirada, una retromirada, que mirara hacia el pasado, hacia la historia natural. Cada vez toma más relevancia este término dentro de los estudios historiográficos, por supuesto relacionados con la tradición del lugar, que en este caso el elemento que facilitaba el acceso a este edificio subterráneo era este funicular inspirado en la piedra amazonite, que a su vez era la que usaban en orfebrería los incas y que cierra este ciclo de explotación mineral y finalmente culturizada. Esta otra mirada
sin duda tendrá que ser transfronteriza y ojalá que decolonizada, que complete este relato dominante de estos primeros cuadros pintados por ojos extranjeros, para poder nosotros realizar nuestro propio acto perceptual, ¿no? Tener conciencia de ello. Esto tampoco es una novedad. Vemos como el artista Torres García, el uruguayo, ya en el 43 dibujó este mítico plano, cuyo interés para mí no es en el hecho de que haya convertido en norte el sur. Me parece un poco irrelevante el hecho de las coordenadas. Lo que sí me parece interesante es que haya cambiado el punto de observación, y eso sin duda nos da una nueva perspectiva. Perspectivas que cada vez se desarrollan más, como este trabajo que desarrolla Fernando Lara, brasileño, dibujando estas cartografías diluidas, transfronterizas, en donde lo político se diluye ante otras lógicas, flujos migratorios, flujos naturales y sobre todo redes de influencias y de conexiones no tan evidentes que han sido acalladas por este discurso dominante. Termino ya con esta imagen de unos perfiles sudamericanos, obra de Carla Martínez Alfayate, que creo que es una buena combinación entre este conocimiento científico y la artisticidad que se le pide a la mirada paisajística, ¿sí? Teniendo esta mirada macro y micro al mismo tiempo, y recuperando una cita muy recurrida del arquitecto Rafael Iglesia, que dice: aquí la historia es corta y el espacio inmenso, refiriéndose a Sudamérica. Somos más geográficos que históricos. Vastedad es nuestro medio ambiente. Es el paisaje que nos hace paisanos. Es una frase que yo, de hecho, he utilizado muchas veces y que suscribo casi en su totalidad, excepto la última sentencia, que dice que el paisaje es el que nos hace paisanos. Si atendemos a lo que dice Alain Rouget, a los paisanos los hace el país. De hecho, en la etimología de la palabra es evidente, pero la diferencia que él hace es que el país, entendido como territorio, no como espacio político, es el que genera el paisano. Y la relación del paisano con el territorio no necesariamente es artística. Dicho esto, el paisaje lo que debería producir son paisajistas o paisajanos, que es el término que de hecho que usa Rouget. Y con esto lo que hago es ratificar la cita del mismo autor francés, que dice que un paisaje nunca es reductible a su realidad física, es decir, el paisaje nunca es natural, siempre sobrenatural, es decir, que no solo puede explicarse en su naturaleza. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Les dejo este enlace al artículo origen de esta presentación, que es las naturalezas bajo cubierta, que les presenté al inicio. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas, comentarios. Bien, muchas gracias, José, por tu exposición, muy interesante. Pasamos ahora al espacio de debate y de preguntas. Tenemos al profesor Raúl Niño Bernal, director del Departamento de Estética, quien actuará como moderador con las preguntas que ustedes han enviado en el chat y con las que se generarán en el espacio interno de los profesores. Adelante, Raúl. Gracias, Liliana. Gracias, Javier, por esa interesante exposición. Y voy a iniciar con una pregunta que dijéramos está como en dos dimensiones propuesta, y la hace Lucas Iborra, también un colega de la Facultad de Arquitectura en el Departamento de Diseño. Y él pregunta que cómo se ha visto culturalmente el proceso con el cual es posible revertir el asunto de replicar modelos, modelos especialmente productivos, extractivos. Y la otra pregunta que él hace es cómo
enseñar o cómo posibilitar a partir de nuevos paradigmas que los estudiantes no sigan replicando estos modelos imperantes que a veces el comercio, la industria y otras instancias superiores obligan a que tengamos esa repercusión importante, ya que tú en la exposición hiciste algunos señalamientos sobre los temas de cómo el expolio, la explotación de la naturaleza, pues primero ha sido irracional y lo segundo no puede seguir siendo objeto de los modelos capitalistas, industriales, etc. Hola, me oyen, ¿no? Un saludo, Lucas. Pues sin duda son unos retos impresionantes. Si tuviésemos las respuestas, más que las respuestas, sino al menos la aproximación a las soluciones, yo no dudo en que ya se hayan implementado, aunque bien es cierto que los intereses económicos a veces son mucho más inimaginable de lo que alcanza nuestra mente. Esta relación entre la producción y la extracción, pues vemos que sigue siendo pan nuestro de todos los días. Aquí sigue habiendo un tema de dominación y es que hay muchos países que se pueden dar el lujo de cerrar sus minas de carbón, y con lujo quiero decir que igual están afectando a los mineros por el hecho de que ahora lo traen desde un país africano o desde Colombia o desde otros países en donde esa contaminación nos queda muy lejana. Entonces, esta mirada macro que yo propongo tiene que ver con esa idea de que está todo muy interrelacionado, y el tema extractivo pues implica un cambio de modelo en donde todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, incluso nuestra capacidad de renuncia ante ciertas cosas, que yo creo que si algo bueno tuvo esta pandemia es que relativizó mucho las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, a la primera pregunta, digamos, no tengo una respuesta clara. Y lo otro, lo educativo, pues yo desde mi pequeña escala de profesor universitario de básicamente de pregrado, pues trato de transmitir a mis alumnos y sobre todo de hacerles experimentar con nuevos materiales, incluso materiales domésticos y sobre todo reciclados, este tema de la generación y producción de residuos. Mucho más didáctico podría ser el conocimiento preciso y cercano, ¿no? Esta experiencia humana y paisajística de que la mirada propia sea la que nos transmite ese conocimiento. Uno al final termina inmunizándose ante tantas imágenes que le parecen muy lejanas, ¿sí? Hasta que uno no está en una mina o en un vertedero o incluso cerca de un aeropuerto, oyendo los aviones despegando cada rato, incluso oliendo el combustible que quema, uno no se siente directamente afectado. Entonces será muy bueno que la universidad, la institución, promueva y encuentre estrategias para que nuestros futuros arquitectos, paisajistas y diseñadores adquieran definitivamente un compromiso con la naturaleza. No sé si quedó muy claro durante la presentación, pero yo tampoco estoy ni demonizando la explotación ni beatificando la sublimación. De hecho, sigo hablando de una explotación controlada en algunos de los casos que mostré, y con esto quiero decir que al final necesitamos de la naturaleza, necesitamos beneficiarnos de ella. Lo que no puede ser es de manera ultrajante y sobredimensionada. Entonces, no sé si podamos detener totalmente la extracción, pero seguramente habrá alternativas para que esta relación o equilibrio sea mucho mejor, sobre todo para la naturaleza. Sí, gracias, Javier. Voy a hacerte una pregunta y un comentario inicial. Sí, indiscutiblemente la molécula del petróleo, que tiene 200 moléculas, ha sido
muy optimizada en términos de su eficiencia. También Ecopetrol recientemente está haciendo el Parque San Fernando con el fin de mostrar como una nueva relación hacia pensar las energías limpias, ¿sí? Energías solares y demás. Yo creo que este Parque San Fernando es un ejemplo significativo hacia la búsqueda de ir reemplazando en una transitoriedad importante el tema de las energías fósiles hacia energías limpias o de cero emisiones. Y la pregunta que yo haría es, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la transición o la relación que estamos asumiendo en las ciudades latinoamericanas y en todo el mundo de estos ámbitos tecnológicos que van a ser sumamente importantes en una nueva relación y que constituyen un nuevo paradigma a futuro? Pues sin duda, esto segundo, pues es una oportunidad. Ojalá todos tengamos el acceso y la facilidad y que este mundo tecnológico que nos han vendido y por el que hemos incluso trabajado en cierta medida no termine desapareciendo cuando se va la luz, como suele pasar muchas veces en Sudamérica o simplemente por no tener acceso a ello. Entonces, aquí conecto con la primera parte. En la relación a las petroleras, y es esto que decía, y es que los países no todos tienen un fondo soberano como Noruega, ¿no? Que incluso a partir de la industria contaminante del petróleo, ahora es paladín de la ecología, con lo cual tenemos que asumir nuestra posición y nuestro punto de observación suramericano. Dicho esto, a poder acceder también desde unas prioridades de no tener agua potable, y siempre estoy hablando como en la generalidad y sobre todo desde los menos privilegiados de nuestra sociedad, pensar en aspirar a una célula fotovoltaica o a un teléfono de última generación que le vaya dando indicadores de por dónde debe circular en la ciudad o dónde debe comprar la fruta más económica, pues todavía suena un poco a utopía, pero como toda utopía tenemos que seguir luchando por ella. Mi posición principal es que sin desatender a estos avances hipertecnológicos podamos encontrar nuestras propias soluciones, que de hecho parte de la tecnología ha democratizado, digamos, ciertos aspectos que nos permiten ser muy impactantes a nivel global incluso. Y el comentario de las petroleras, pues yo soy hijo del petróleo, como muchos sabrán, yo nací en Venezuela, aunque soy de migrantes españoles, y sería muy injusto, digamos, y diría que yo no me he aprovechado de esta industria extractiva. Pero yo siempre desconfiaría de la industria petrolera. Y un dato adicional a este tema de los pabellones es que muchos de ellos, el venezolano seguramente, pero la mayoría de ellos, gran parte de la financiación viene de industrias petroleras, porque además de venderte el oro, la orquídea y la selva, por supuesto, las industrias usaban estos pabellones como lugares de promoción. En el año 50, de hecho, es muy destacable que muchas de las exposiciones estaban dominadas por el tema de la industria petrolera. En el año 37, por ejemplo, el pabellón de Venezuela en Nueva York lo encarga, lo promueve y lo construye Shell, creo, que para el momento era prácticamente dueña del petróleo venezolano. Así que sí, pues, sigue abriendo esa relación tensa entre mundo rico y mundo pobre con recursos. Pues el reto está planteado. Sí, gracias Javier. Muy interesantes tus reflexiones y eso da pie para que sigamos conversando sobre estos aspectos. Me gustaría darle a continuación la palabra a Iliana y posteriormente a Jaime para que le formulen preguntas. Bien, muchas gracias Raúl. Tu exposición ha sido, digamos, diversa, de muchos temas. Tengo varias preguntas en consecuencia, pero
Bueno, voy a intentar condensarlas en una voz. Una de ellas tiene que ver con el tema de los pabellones, de estas cajas de cristal, de estas formas de exposición que, como tú mismo relatas, ya llevan más de un siglo, ¿no? Y distintos artistas han tratado de hacer un trabajo crítico, quizás cuestionador, irónico, para dar cuenta de la manera como cuando estos pabellones, que en algunos casos son invernaderos, presentan la naturaleza, es decir, de una forma representada o relativamente literal, colocando allí la planta, digamos. De alguna manera lo que se está haciendo es una representación de uno mismo. Recuerda ahora el pabellón de los pabellones que hacía Dan Graham, este artista norteamericano, alrededor de los años 70, 80, que colocaba unos pabellones hechos con vidrio espejo en algún bosque, un espacio relativamente natural, urbano más bien, y la persona cuando iba a visitarlo, pues realmente lo primero que observaba no era la exposición, lo natural representado o presentado, sino que observaba a sí mismo reflejado, ¿cierto? Entonces un poco es la pregunta, ¿es posible de alguna manera, digamos, realmente ver la naturaleza o podríamos pensar que lo que ha sucedido a lo largo de prácticamente toda la historia de la especie humana, digamos, en términos modernos, desde el medioevo hasta ahora, ha sido que no hemos podido ver la naturaleza nunca en realidad, sino que hemos estado viéndonos a nosotros mismos, un poco en esa línea, digamos, de siempre mantenernos como el centro de la referencia, ¿no? Me llamó mucho la atención al final cuando planteas esta alternativa de mostrar estos líquenes como medidores de la contaminación. Exposiciones que entran no a exponer la naturaleza como algo sublime y maravilloso, sino intentar mostrar estas formas invisibilizadas de contaminación a esas escalas micro. Bueno, ese sería como el primer aspecto o pregunta. Y la segunda, porque puede ser un poco conectada con la primera, es el tema del parque y el tema de la abstracción. Los parques, digamos los parques, cualquier parque, parque urbano, parque de diversiones, parque natural, lo que sea que llamemos parque, de alguna manera me parece que contienen aún todavía todo ese lastre o legado, lastre, pensaría yo, de esa mirada modernista o moderna en el parque continuamos haciendo una suerte de exposición, de sobreexposición de lo natural, con o sin pabellones, pero ahora digamos como un espacio en el cual giramos y vamos y visitamos y nos entretenemos. En fin, es el pequeño reducto de lo entre comillas natural que añorábamos, pero que está hoy día dentro de las ciudades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú el parque? El concepto de parque mismo dentro del espacio de las ciudades y en el horizonte, digamos, de tus planteamientos, y qué posibilidades tendría la abstracción, digamos, la abstracción en el sentido moderno que ha sido, digamos, bastante cuestionada. ¿De qué manera podrías tú, quizás, acaso, ver que la abstracción tendría alguna posibilidad en un horizonte alternativo, distinto, como estos últimos en los cuales estás planteando, digamos, otro tipo de relaciones, por ejemplo, con los líquenes, para hacer un poco un lugar de denuncia? Eso sería. Gracias. Vale, gracias, Ileana. Bueno, muy densas ambas preguntas y comentarios. Voy a tratar de responderlas. Este tema de ver o de vernos en la naturaleza, pues creo que es inherente al ser humano. Ayer explicaba en la clase de teoría que el término landscape apenas aparece en el siglo XVI y el francés, el paysage, en el XVII. No tengo certeza de cuándo apareció el término alemán. Lo que es cierto es que como culturas, solo la China, de manera muy temprana, tuvo conciencia de esa artisticidad de la mirada sobre la naturaleza. En Occidente, básicamente siempre hemos estado proyectándonos en ella, y es que en la manipulación, en la transformación, en el cultivo de ella, pues evidentemente estamos
cultivando, y de ahí viene la palabra cultura, de nosotros como sociedad. Así que la respuesta sería sí, siempre la naturaleza ha sido una proyección de nosotros. La naturaleza no necesita de nosotros para sobrevivir o para desarrollarse. Así que al final siempre es un tema antropocéntrico. Digamos que sin nuestra conciencia no podríamos darle sentido a esto que estamos hablando. Dicho esto, el parque como ese lugar urbano donde hemos, además de proyectarnos como ciudadanos, conectarnos de alguna manera con la naturaleza, y es que el parque ha jugado en esa frontera entre el artefacto urbano y la naturaleza circundante, y esto para el tema del máster es un tema importantísimo, ¿no? Que tiene que ver con la informalidad, y es que básicamente estos cinturones se han desarrollado de esa manera. Junto con unos compañeros estamos trabajando el tema de los ecotonos urbanos, entendiendo esta relación como es el nuevo parque ya no decimonónico, y es que aunque hablamos ahora de parques modernos, la invención se le atribuye a Paxton, por cierto, que diseñó el primer parque público, que luego diseñó el Crystal Palace. Y una vez que Olmsted visita este parque, que es en Liverpool, es que propone el Central Park como ese nuevo gran espacio urbano y de socialización y de contacto con la naturaleza. De nuevo, una naturaleza mitificada que trataba de reproducir las praderas, los ecosistemas del río Hudson, pero de manera o sirviendo a la sociedad. Entonces, la respuesta al futuro de los parques seguramente cada vez serán más artificiales. Pues yo, que suelo ser un usuario del Parque Nacional, pues no siento diferencia en el momento que cruzo la séptima a cuando estoy directamente en el parque. Ya las palomas prácticamente hablan, los gatos son más educados que los seres humanos, así que es una naturaleza totalmente urbanizada. Yo no sé si llegamos hasta el extremo de la abstracción, de no necesitar de aunque sea esa parte de naturaleza. Es muy probable. Seguramente las generaciones futuras, pues ya lo sabemos, hay escuelas que tienen que llevar a los niños a explicarles que el huevo viene de la gallina y cosas por el estilo. Pero a lo mejor esa definitivamente separación puede ser la salvación de la naturaleza. Puede ser una pregunta filosófica también a resolver. Una curiosidad, Dan Graham tiene una obra en Caracas, en el Museo de Bellas Artes, dentro de la parte del jardín natural, y ahora está absolutamente absorbida por la naturaleza, y creo que es una síntesis muy interesante que siempre nos puso el artista, es esa idea de que nos viésemos reflejados a nosotros mismos y a la naturaleza al mismo tiempo, para ponernos frente a ese espejo que le planteábamos a los limeños, y en eso insisto sobre la actitud pornográfica que estábamos usando y explotadora, y es que estamos usando a la naturaleza de nuevo para nuestro beneficio e instrucción. Así que con esto hago mi mea culpa de que la naturaleza difícilmente dejará de ser explotada por nosotros, simplemente por el hecho, como bien decías, de que es nuestro espejo como sociedades. Gracias, Javier. Voy a hacer como la relación de algunas preguntas que han hecho del auditorio. Una tiene que ver con el aspecto de la poesía que tiene la naturaleza, especialmente del origen latino de Peri, Ipsus y de Longis, que hace referencia al potencial de la poesía. Y por otra parte, en esa misma pregunta, se pregunta Oscar, que te manda muchos saludos, Oscar Perilla, acerca de la sublimación que tiene desde el punto de vista del psicoanálisis.
y eso se convierte en una posibilidad estética? Uy, ya creo que mis conocimientos no llegan tan allá. Sé que a Oscar le interesa mucho el tema del pintoresquismo y la relación que tiene con esta sublimación de lo bello. Una belleza que de hecho se amplió y parte del aporte que hizo los pintoresquistas fue convertir ese miedo que nos generaba la naturaleza, que para los europeos básicamente consistía en los grandes picos, en los Alpes y en los Pirineos, que nunca fueron bellos por el hecho de que en realidad lo que les daba era respeto o miedo. Creo que esa pérdida de respeto o esta facilidad de acceder a tantos lugares de la naturaleza, ¿sí? Creo que ayer o antes de ayer leí la noticia de que estaban preparando vuelos simplemente para sobrevolar la Antártida o creo que aterrizar, sacarse una foto e irse. Esta pérdida de respeto creo que no ha beneficiado en nada a la naturaleza y tampoco creo que aporte nada al desarrollo humano. Así que esta idea de lo sublime creo que es parte también inherente a la visión estética, ¿sí? Y no con esto no estoy resaltando una belleza sobre otra, pero sí estamos como casi obligados a dotar de significado de cosas a la naturaleza. Para algunos, y en eso también recupero la idea de la verdolatría o de los ecólogos a ultranza que hablan de paisaje cuando en realidad están hablando de ecología, o los geógrafos que hablan de territorio cuando quieren hablar de ecología, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta idea de lo sublime es lo que nos mueve a muchos, cada uno en su campo, y seguramente se irá redimensionando, ¿no? Yo en eso también soy muy cauto, y es que dada la situación de sobrepoblación, de sobreexplotación que genera esta gran cantidad de gente, presenta unos dilemas bastante complicados, y es qué hacemos para alimentar a todos sobre la faz de la Tierra, sin renunciar a ese goce estético y pues, humano que siempre nos ha brindado la naturaleza. Y sobre la otra pregunta, pues, me declaro ignorante, así que voy a decir no sabe, no contesta. Gracias, Javier. Mira, también Germán, que te manda muchos saludos, te pregunta acerca de la simbiosis que habría entre estos paisajes edificados y estos paisajes que denuncias a partir de, por ejemplo, las relaciones que tiene la naturaleza. Y la otra pregunta, que te la voy a dividir en dos, en parte ya la has contestado, pero dijéramos que tiene que ver con la degradación y la deforestación que tienen muchos ecosistemas, especialmente las grandes instancias de bosques como la Amazonía y otros. Y el otro asunto tiene que ver justamente con la perspectiva que tendría que ver de alguna manera con la interdisciplinariedad entre biólogos y otro tipo de profesionales para hacer caso hacia estas propuestas que implicarían pues ya no solamente reforestar o regenerar, sino que apareciera un paisaje innovador creativo. Y la otra pregunta es acerca de la ideología política que de alguna manera incide mucho en cómo, por ejemplo, a veces las academias siguen trabajando de manera muy fuerte en las perspectivas capitalistas y de los énfasis del comercio, del mercado, etc. Vale. Saludos, Germán. Sobre el tema de la simbiosis entre la ciudad o el artefacto urbano y la naturaleza, pues yo creo que es probablemente una de las pocas certezas que tenemos, y es que
definitivamente tenemos que coexistir y yo creo que doblegarnos, sobre todo a las lógicas naturales. Estos desequilibrios en lluvias, no sé si los terremotos se podrían incluir dentro de esto, pero sí la gran cantidad de catástrofes que hemos sufrido no es porque necesariamente sean más recurrentes, sino porque el artificio ha ocupado zonas que originalmente no le correspondían. Con lo cual, esta simbiosis, entendido como que ambos se benefician mutuamente y no solo una relación parasitaria de la ciudad sobre la naturaleza, se tiene que dar. Entender la ciudad como un espacio productivo natural tiene también esa parte un poco políticamente incorrecta, ¿no? Esto de hablar de beneficios de los sistemas ecológicos, al final es una explotación de la naturaleza, pero es una manera de coexistir. Así que el futuro de nuestras ciudades seguramente será más respetuoso con los ríos que están contaminados o totalmente obstruidos, con los espacios que puedan generar y garantizar la supervivencia de especies vegetales y fauna, sobre todo. Está muy en boga la idea de los bosques urbanos, que será una solución fantástica para predios, por ejemplo, que están vacíos, pues que mientras tanto que la ciudad le ofrezca esto a la naturaleza. Así que la función tiene que ser simbiótica y no parasitaria como hasta ahora. La interdisciplinaridad, pues, como decía, casi nace con el concepto y con la disciplina del paisajismo. Ahora nos volvimos en una sola persona, lo que antes era un equipo que hacía la expedición, que medía, que contemplaba, que analizaba. Esto se le exige ahora a una sola persona, con lo cual sigue siendo imposible. Así que si bien nos gustaría creernos como muy hábiles en muchas disciplinas, la invitación es a que trabajemos de manera mancomunada, biólogos, ecólogos, economistas, políticos, y con esto respondo a la última parte. Yo creo que todas nuestras acciones tienen un trasfondo político, desde estas primeras expediciones, como decía, primero financiadas por el Reino de España, pero luego por la República, que uno la podría exaltar como una conciencia ecológica y naturalista, que sin duda la tenía. Al final, lo que buscaba era una manera de proteger, por un lado, sus dominios, pero al mismo tiempo de explotarla. Así que en cada una de las acciones significa una ley de la máxima envergadura, pero también de nosotros ir a comprar una ropa, un producto, de subirnos a un avión, tiene un trasfondo político. Así que probablemente muchas de las soluciones, antes de que sean físicas, de ir a plantar árboles a los bosques deforestados, tenga que ver con decisiones en Palacio de la Alborada o el Palacio de Nariño o en la Casa Blanca, en los grandes centros de decisiones. Javier, muchas gracias. Yo creo que has abierto un ángulo importante de comentarios y de reflexiones, y esto pues es una iniciación de una charla y unos espacios de discusión para que justamente pensemos en esos temas que nos llaman hoy en día la atención acerca de la habitabilidad. Pues muchas gracias por tus reflexiones, por tus comentarios, y dejo para el cierre a Ileana, que va a hacer sus últimos comentarios. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me disculpo por no haber dado respuesta contundente o coherente, seguramente en muchos casos, y es que mi aproximación a estos temas no son tan profundos como pudiesen ser de la arquitectura, y me escudo también en la inmediatez de las cosas que están pasando para excusar mi ignorancia, simplemente.
Bueno, excelente, al contrario, excelente exposición, José, realmente muy profunda, muy específica, con alternativas importantes, con visiones históricas, donde retomamos todas esas visiones difíciles, a mi modo de ver, más de lastre que de otra cosa, que empezamos a cuestionar de todo lo que ha sido la modernidad, pero también con posibilidades a lo que un espacio presente y por supuesto con relación a un futuro podría tenernos una alternativa distinta a cómo convivir, a cómo relacionarnos quizás mejor, si eso es, que eso es posible para los humanos, con la naturaleza, incluso para nuestro propio bien, ¿no? Bienestar. Por ejemplo, la situación de la pandemia, pues es un ejemplo importante de esa situación en la cual todo este tráfico con los animales silvestres, de cómo los humanos nos hemos entrado en esos entornos y ecosistemas donde habitan estas especies, pues parece ser que ha hecho que por un proceso de zoonosis tengamos aquí al COVID-19. Bien, muchas gracias entonces de nuevo, José, por su excelente exposición. Muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas, sus intervenciones. Estos serán temas que estaremos desarrollando dentro del eje de paisajes edificados en esta maestría de paisajes artificiales, en este nuevo programa que iniciará en enero del próximo año. Tendrá una modalidad remota y una ocasión al mes tendrá una presencialidad combinada. Permitirá entonces todos estos espacios de interacción, de preguntas, de profundización en elementos que no han sido explorados o tan explorados hasta ahora. Les comento la próxima conferencia de este seminario permanente de la maestría de paisajes artificiales se llevará a cabo el viernes 23 de octubre a las 2 de la tarde con el profesor César Ortiz de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, quien también es profesor de esta maestría en el eje de paisajes edificados. El tema que él tratará será el continuo entre lo natural y lo artificial, desde visiones en modelos computacionales y desde distintos enfoques relacionados con la ruralización. De alguna manera será una continuidad con la conferencia del día de hoy. Los invitamos también a los interesados a inscribirse en la maestría. Las inscripciones se encuentran abiertas y permanecerán así hasta el mes de diciembre. Les recordamos que tiene opción de profundización, opción de investigación y que está trabajando en tres ejes: el eje de paisajes edificados, el de paisajes informales y el de paisajes virtuales, y las interacciones entre todos ellos para construir este nuevo concepto de los paisajes artificiales con participación de elementos tecnológicos en lo vivo, lo nano y lo computacional. Bien, muchas gracias a Raúl, el director del Departamento de Estética, a Jaime, profesor también del departamento, a Natalie, quien realiza toda la producción de este seminario, en su trabajo como asistente del Departamento de Estética. Y de nuevo, gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.